Señor dice que Él promete, hermanos, cumplir con su palabra. Que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino lo que Dios ha dicho. Dice que Él promete, dice este canto, cumplir con su palabra. Amén. Roca eterna. Y David lo decía, hermanos, que Él era escudo alrededor de Él, era su gloria el que levantaba su cabeza. Amén. 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 Y así, hermanos, lo voy a pedir, hermano Eddie Nilsson y a Lili Parada se pueden pasar al frente para orar y levantar las ofrendas. Aleluya, sí, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar para estas ofrendas que vamos a entregar. Gracias, Señor, por este día, Señor, que los diste todos los días victoriosos, Señor, allá en tu casa. Vamos a entregar esta ofrenda, Señor, como dice tu palabra, pruébeme en esto. Vamos a dar esto de corazón, Señor. Y el que no tiene, Señor, provee, Señor. Y el que tiene, Señor, provee más, Padre. Y bendice a los hermanos que ven en camino también. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tu hermosa palabra, hoy amor a mi vida.
Mira, hay un canto bien bonito de oración que estábamos entonando ahorita, que comenzaba mi hermano Ibi y mi hermano Isaí. ¿Qué dice, hermano Ibi? ¿No? ¿Cómo se va el canto? La oración.
veo por ahí en las noticias que ya hay una máquina que predica. Hay una máquina que predica, que le dice cómo habla el Señor. Mire, y hay un culto que se está haciendo con esta pantalla, con esta personaje que está ahí predicándole a la gente, interactúa con la gente y todo. Qué tremendo, ¿va? Y cuando dice la Biblia que el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega una parte bien importante en su vida y en mi vida. Cuando usted y yo dejamos que el Señor se mueva, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. Cuando usted y yo le cantamos este canto al Señor con todo nuestro corazón y consciente de lo que estamos haciendo, cuando decimos mi corazón en todo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí en este caluroso día. Pero creo que hay más calor en la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Y le damos siempre las gracias por permitirnos poder llegar hasta acá en este día para poder hablar de su palabra. Amén, así es. Si gustan, antes de iniciar con una oración, solo quiero leer un versículo en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, si lo tienen ahí a su mano. Vamos a ayudar al Señor, vamos a estudiar en esta tarde, noche, el capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bendito Dios, que habitas en el lugar santísimo. Gracias te damos porque nos has permitido llegar hasta este lugar, Señor, con un corazón dispuesto a reconocer que tú eres el único Dios. Eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Y hay una gratitud infinita dentro de nuestros corazones, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has hecho para con nuestras vidas, Dios Santo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por traernos hasta este lugar para poder compartir, Señor, tu palabra en el día de hoy. Y te ruego, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, que tú bendigas aún más esta palabra de que por sí misma ya es bendita, Señor, para que disponga nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para poder entender, Señor, el mensaje que hay a través de esta palabra, Dios Santo. Permite que nuestra mente esté enfocada solamente en ti, Señor, que de mis labios solamente se pronuncien palabras, Señor, que son inspiradas por ti, Dios. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y aquellos que por una u otra razón no lo han podido estar, Señor, para que tú te estés con ellos,
que tú suplas si hay alguna necesidad entre toda la congregación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Solamente a Él damos toda la honra, todo el poder y el honor, Señor. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Si ustedes tienen una Biblia que tiene títulos, van a darse cuenta que aquí el título que tiene este capítulo 4 dice la adoración celestial. Era lo que estábamos haciendo hace unos minutos, estábamos adorando al Señor, y es lo que vamos a ver aquí, que no somos los únicos. Pero como decía el hermano Ricardo, es un privilegio que nosotros tenemos de poder adorar, poder dar la honra al que se la merece. Y fíjese, comencemos a analizar este capítulo 4. Fíjense que la frase que inicia dice: después de esto miré. O sea que nos damos cuenta que algo sucedió antes. Dice después de esto. Y ustedes se recuerdan, yo sé que hace 2 meses tratamos con el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y era donde están encerrados los mensajes que van a las iglesias, que las estudiamos en su momento. Entonces, después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes, yo siempre pregunto de leer la palabra, y hago mucha énfasis en eso de leer la palabra. Y si ustedes han leído la palabra completa, se darán cuenta que en sí no hay un versículo que hable cuando la iglesia entra después del rapto en el cielo. No hay ningún versículo específicamente. Algunos estudiosos creen que cuando dice y he aquí una puerta abierta en el cielo. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes van a visitar amigos, parientes, o van a cualquier lugar y las puertas están cerradas, ¿verdad? ¿Por qué están cerradas? Porque tenemos que tener la autorización para entrar. Entonces alguien nos tiene que abrir la puerta. Pero miren lo maravilloso aquí que dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, alguien tiene una puerta donde nosotros vamos a pasar. Y el que abre la puerta generalmente es el dueño de la casa. Yo sé que cada uno de ustedes que representan aquí sus hogares tiene una casa, un apartamento, lo que sea, el lugar donde ustedes habitan, y ustedes, por ser los dueños de ese lugar, son los únicos que pueden autorizar a que alguien entre. Aquí el dueño del cielo. No estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Es el Dios mismo el que tiene una puerta abierta para que su pueblo entre por ahí. Entonces hay muchas personas, hay muchos estudiosos que hablan aquí de que esto simboliza el momento mismo cuando la iglesia entra triunfal ahí al cielo. ¡Aleluya! ¿Y cuándo sucede esto, hermanos? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuándo sucede? Gloria a Dios. ¿Cuándo es que sucede esa entrada triunfal? Cuando el Señor viene por su iglesia y se las lleva a su misma presencia. Y no es una puertita, mire, esta diría usted, sabe que es una puerta que sea como unos 6 pies de ancho, ¿verdad? Los que saben de medidas ahí más o menos, ¿verdad? ¿Qué puerta será la que nos espera ya a nosotros? Si aquí entró ahorita una familia en esa puerta y yo creo que ni batallaron para entrar, ¿verdad? Imagínense cuando nosotros lleguemos al cielo con esa puerta abierta que va a estar ahí, no vamos a batallar para entrar, porque el mismo Señor la ha diseñado para que todo su pueblo, aquel que se ha limpiado con su sangre preciosa, pueda tener una entrada triunfal allí mismo. Y sigue diciendo este versículo, dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo sé que a veces hay mucha confusión entre personas, estudiosos de la palabra de Dios, y a veces la misma gente, por no leer la Biblia, se deja llevar muchas veces por comentarios que hacen otras personas. Y
cuando dice aquí, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, todo el castigo, todo ese, entre comillas, sufrimiento que dice la gente que van a tener, es castigo realmente lo que viene. Es después de que la iglesia esté en la presencia del Señor, nunca puede ser antes. Hay mucha gente que tiene por idea que el momento en que, el que se da toda esta tribulación son dolores, momentos difíciles, momentos dolorosos, eso es tribulación. Entonces la iglesia ya no va a estar aquí. Hay mucha gente, yo no sé si ustedes han escuchado a personas que dicen, todo lo que hagas aquí en la tierra se paga. ¿Saben ustedes que es una gran mentira? Hay mucha gente, hermano, que ha cometido delitos, que ha matado, que ha robado y que ha hecho infinidad de cosas malas, y nunca la justicia humana los ha alcanzado. Murieron en libertad, pero ahí, cuando esa puerta se abra, solo va a entrar el que tiene a Cristo en su corazón, y el que hasta el último momento perseveró para poder tener esa entrada triunfal. Entonces, cuando esto suceda, y es con esto prácticamente es con lo que da inicio esta serie de juicios que el Señor va a traer, que son inmediatamente después que la iglesia. Por eso le dice aquí, le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas? Después del que el pueblo entre triunfalmente al cielo. O sea, no puede ser antes, es después. O sea, que la iglesia no va a estar. Yo no sé si alguna vez alguien le ha dicho eso, la iglesia va a pasar por tribulación. La gran tribulación, para distinguir, porque tribulación todos creo que tenemos problemas. O levante la mano a alguien que no tenga problemas. Tal vez el niño que esté porque no entiende qué es eso. Pero hasta de repente tiene alguna situación que él no sabe entender y llora y ni nosotros lo entendemos a él tampoco, ¿verdad? 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay otras cosas que he escuchado muchas veces que son realmente vergonzosas, de gente que dice, yo estuve en el cielo. Han hecho películas, han escrito libros, no sé si ustedes se han enterado de eso. No hay cabida ya para ninguno todavía, hermanos. La iglesia no ha sido purificada. Estamos siendo santificados todavía, porque no somos del todo santificados, porque tenemos que pasar todavía estos momentos difíciles antes de la partida hacia nuestro destino final, que es a pasar con el Señor. Pero dice, al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, aquí el autor, Juan no entró en cuerpo. Hay unas personas que aseguran que Juan estuvo presente ahí en cuerpo, hermanos. ¿El cuerpo qué significa el cuerpo? Pecado. ¿Y creen ustedes que el pecado tiene cabida en el cielo? No tiene cabida en el cielo. Por lo tanto, solo el Espíritu puede entrar, porque en el Espíritu no podemos pecar. Entonces, pero una de las cosas que habla aquí dice, he aquí un trono establecido en el cielo. Cuando a usted le dicen trono, ¿qué entiende usted cuando le dicen trono? Hay un reino. Pero para que haya reino, ¿qué se necesita? Un rey. Entonces, había un trono, pero lo mejor de todo dice, en el trono uno sentado. Uno. Si ustedes observan en todos los gobiernos del mundo, aún en donde hay reinos, como en Inglaterra, España, etcétera, muchos es una persona que gobierna. No es cierto, hermanos. En ningún lado hay una sola persona que gobierne. Si miramos en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, está el presidente. ¿Cuánta gente hay atrás del presidente? Él tiene consejeros, él tiene secretarios o ministros. Hay una infinidad de gente que está atrás de los que gobierna. No es una persona. Pero lo mejor para nosotros, al menos en este escenario que estamos viendo aquí, que había un trono y que uno estaba sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno el que gobierna el reino de los cielos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina.
Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Muchas veces las excusas que he escuchado de la gente que no lee el libro de Apocalipsis es: no entiendo, hay muchos símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, vamos a tratar de entender cada una de las palabras que están aquí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Hay palabras o hay piedras, en este caso concretamente, y más adelante lo vamos a ver en otros capítulos del libro de Apocalipsis, que hay una infinidad de piedras que se mencionan ahí y no sabemos ni cuáles son. Pero el jaspe, muchos lo comparan como que fuera el diamante. Si conocen el diamante, aunque sean esos de mentira, ¿verdad? Son muy caros. ¿Cuál es la característica que tiene? Tiene dos características especiales: brillo, y hay otra más, transparente. O sea, la pureza de esa piedra preciosa es que es cristalino, es transparente. Es como esta agua, si la alcanzamos a ver la parte de arriba donde está la etiqueta, vemos nosotros que es transparente. Entonces, aquí el jaspe representa el brillo que tiene Dios. Cuando Moisés subió al monte, y Moisés, después de estar allá en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, y bajó donde estaban toda la gente, ¿cuál era la característica que traía? Su rostro resplandecía. Su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía? Porque había un brillo con el que él estaba hablando ahí, que se lo reflejaba en su rostro y no lo podía soportar. Hermanos, ¿cuánta gente hemos escuchado nosotros que dicen: Dios me habló y yo lo vi? Y andan como que sin nada. Hermanos, el brillo que tiene esta piedra es tan refulgente que nos dejaría casi ciegos. Yo no sé cuánto usted puede pasar viendo hacia el sol que está a miles y miles de millas de distancia de la tierra. No podemos. Y si alguien nos forzara a que nosotros mantuviéramos nuestros ojos abiertos, saben que corremos el riesgo hasta de quedar ciegos, porque nos puede quemar las córneas y perderíamos la vista. O sea, no lo soportamos. Y Dios, el brillo de Dios es aún más fuerte que el brillo del sol, que está a una gran distancia. Y a Dios lo podemos tener tan cerca o tan lejos, depende de cómo nosotros nos relacionemos con Él. Entonces, cuando miramos aquí que la semejanza, aquí no está hablando, si ustedes se dan cuenta, no está describiendo a Dios como un ser físicamente hablando, sino que las características que tiene, no su imagen, sino que lo que causa a la vista del hombre. Entonces, hablábamos primero que decía, era como una piedra de jaspe, con mucho brillo, y una de cornalina. ¿Cuál es la cornalina? ¿Saben? La que se parecería hoy en día sería como un rubí. Y ese puede tener, el significado que debe tener es la sangre de Jesucristo, que fue la que vertió en la cruz del Calvario para podernos limpiar a nosotros de todo pecado. O sea, por un lado estamos viendo el resplandor de Dios a través del brillo que solamente Él tiene, pero también se refleja el sacrificio que su Hijo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Era lo que estaba viendo, todo eso estaba viendo Juan en ese momento. Pero también hay otro símbolo, y había alrededor del trono un arco iris. No vayan ni siquiera a pensar, hermanos, que se está refiriendo a los homosexuales. Mucha gente cree que cuando nos hablamos del arco iris es porque le estamos haciendo propaganda. No, ellos lo copiaron. Ellos no son originales. Pero para nosotros los creyentes, ¿qué es lo que significa el arco iris? ¿Perdón? El pacto que hizo. El pacto, pero en sí, ¿cuál era ese pacto? De que se iba a cortar. Que ya no iba a destruir la tierra con agua. Que ya no iba a destruir a la tierra. ¿Por qué?
¿Se recuerdan de cuando Noé, cuando los hizo construir una arca donde él iba a rescatar a la familia de Noé, que eran los únicos que encontraron dignos de poder ser rescatados, y parejas de animales para poder repoblar? ¿Creen ustedes que Dios no tenía o no tiene el suficiente poder para haber creado una vez más a los animales? Amén. Ahí lo que vemos nosotros es que Él estaba demandando la obediencia, y eso es lo que nos cuesta a veces a nosotros, ser obedientes a Dios. Pero Noé pasó, en 3 días hizo el arca, ¿verdad? ¿Cuánto dice la Biblia que lo hizo? 120 años. O sea, ¿cuántos de aquí tienen 120 años? Levanten la mano. Ya no llegamos a esas edades, ¿verdad? Aunque algunos parecemos como que tenemos 120 años, ¿verdad? Pero no los tenemos. Sí, vivió 950 años, ¿no? Casi nada, ¿verdad? Imagínense. 10 veces más de lo que la mayoría de gente vive hoy en día. ¿Se imaginan ustedes? Conoció nietos, bisnietos, tataranietos y de todo lo que termina en etos. Entonces dice, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Ustedes creen que Dios tiene mala memoria? Simplemente Él tiene ese arco iris como un recordatorio que hizo un pacto con el hombre, no para recordarse de Él, sino para que sea el hombre el que se recuerde que hay un pacto que Dios hizo y que no vaya a destruir a la humanidad una vez más. Por eso es que lo tiene Él ahí, para que nosotros miremos y digamos, sí, Señor, yo sé que tu misericordia es grande y tú no me vas a destruir. Al contrario, tú vas a extender tu mano para que yo pueda librarme de cualquier situación difícil que tal vez me está desviando por tus caminos. Entonces vemos nosotros que alrededor del trono está ese arco iris, pero también dice que tiene semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda lo que representa es la naturaleza. Entonces vemos nosotros, hermanos, que en una frase tan sencilla vemos la grandeza de Dios, el brillo que tiene el Señor, el sacrificio que hizo, el pacto que hizo, y que está comprometido no solamente con el hombre, sino con la misma naturaleza. Porque se imaginan, Dios podría crear al hombre y no crear nada a su alrededor. ¿Cómo sería la vida del hombre si no hubiera nada a nuestro alrededor? Viste vacía. O sea, qué aburrido sería. Agarra usted su carro y se van allá por Austin o por esos lugares de por allá y no ven ni un árbol. Con los calores que están haciendo, hermanos, miraríamos puras grietas nada más. Eso es lo que miraríamos. Pero Dios, yo no sé si ustedes han admirado alguna vez un cuadro de pintura que está lleno de colores y todo eso. Imagínense un cuadro monótono de un solo color. Imagínense, yo no sé si alguna vez ustedes han tenido curiosidad, ¿qué tantos cuadros allá hay, por ejemplo, en el Museo del Louvre, que está allá en París? Son miles de cuadros que hay, pero pónganse a pensar que los pintores que están ahí exhibiendo las obras maestras de ellos solo hayan usado un color. ¿Creen ustedes que se llenaría eso? No se llenaría. Mire, la cabeza de ese león que está ahí es mucho más grande que el cuadro de la Mona Lisa. Es un cuadro chiquito, es pequeño, no se imaginen que es un gran cuadro, no. Es quizá uniendo los dos cuadritos que están allá de las ventanitas en cada puerta, si lo juntamos, ese tamaño son. Así de pequeño es, pero se aglomera la gente. Pero pónganse a pensar, hubiera sido de un solo color. Entonces Dios no solamente creó al hombre, sino que le hizo colorido a su alrededor, para que nosotros pudiéramos gozarnos en la creación de Él. 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y aquí es una pregunta que todo el mundo se hace: ¿quiénes son esos 24 ancianos? Hasta ya quieren preguntar cuál es el seguro social de cada uno de ellos.
queremos identificarlos plenamente quiénes son. Pero lo que representan aquí es a la iglesia misma. Hay unos que dicen que identifican a las 12 tribus de Israel en unión a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento también. Entonces nosotros miramos en cierta medida que es donde se junta toda la creación que está ahí relacionada en el Antiguo Testamento con la segunda parte que es el Nuevo Testamento. O sea, en sencilla forma de decirlo, representa a la iglesia misma que de una u otra manera ha llegado a la presencia de Dios, pero no es cualquier persona, porque no son cualquier persona, porque dice, primero que dice, había 24 tronos. O sea, cuando miramos trono, es un liderazgo. Los hermanos están allá atrás. O están castigados, o es porque representa un liderazgo. Que si viene alguien, ellos van a abrirle la puerta. Amén. Algo significa. Entonces es un trono en el que están ellos ocupados, que destacan de los demás. No es que estén arrinconados, ni porque no hay espacio aquí. Todos nos podríamos sentar quizá en estas dos bancas de frente, pero cada quien escoge lo más lejos que se pueda del predicador muchas veces, ¿verdad? Para salir corriendo. Pero entonces miramos nosotros aquí que estos 24 tronos, hay 24 ancianos que están ahí sentados, o sea, tenían autoridad o se destacaron en algo. Si yo les pregunto a cada uno, dígame cuáles son los personajes preferidos suyos de la Biblia, y muchos los van a mencionar, y es posible que lleguen a 24 o se pasen, pero nosotros fácilmente podríamos identificar a los apóstoles, que eran 12, a los patriarcas, que los más conocidos eran 12, o a las mismas tribus de Israel, los nombres de las tribus de Israel, o los hijos de Israel concretamente, son 12 también. Dios juega con el número 12, que es un número divino, es un número de la perfección. Pero dice que estaban vestidos de ropas blancas. ¿Qué simboliza lo blanco? A propósito, me viene con camisa blanca. Pureza. Quiere decir que mi esposa lavó bien esta camisa, porque no se le ve ninguna manchita de los frijoles que se me escurrieron el otro día que comí, ¿verdad? O sea, significa pureza. Lo blanco, la ropa blanca significan pureza. Y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que seamos puros. Hermanos, nosotros no vinimos aquí, no estamos aquí en medio solamente para, ahí se va, ahí miramos cómo lo hacemos. Tenemos que ser puros en las cosas que creemos. Porque, mire, el temor de mucha gente es que viene a la iglesia y cuando sale de la iglesia se parece más al diablo que al Señor Jesucristo. Y da tristeza, hermanos, porque sí miramos gente que hace cosas indebidas, que solo vienen aquí porque creen que aquí la van a hacer, pero allá afuera es donde la debemos de hacer verdaderamente. Aquí todos pasamos como cristianos, todos. Allá afuera deberíamos de ser todos también los que la hacemos como cristianos, que solo miren, esa va a la iglesia, no sé, pero su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de decir, su testimonio y todo eso indica que va a la iglesia. Pero ahora la gente de la iglesia se confunde mucho con la gente del mundo, y eso da mucha tristeza. Pero estos líderes tenían no solamente su ropa blanca, pero dice ancianos. Ancianos, no piensen ustedes que son viejitos, ¿ok? Sino que es sabiduría. O sea, la experiencia te da sabiduría, te da conocimiento. Y el conocimiento se logra a través de ¿qué? Del temor a Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. O sea, que estos hombres eran sabios. ¿Por qué? Porque temían a Dios. O sea, no eran viejos, eran gente sabia porque temían a Dios. Pero además dice que tenían que coronas de oro en sus cabezas. ¿Eran reyes? Algunos dirían, sí, eran reyes. Fíjense que rey solo hay uno. Por eso mucha gente interpreta, y eso lo va a hacer en otros capítulos más adelante, cuando dice, y los hizo reyes y sacerdotes.
nosotros no seremos reyes. ¿Saben por qué? Porque rey solo hay uno. Amén. Yo no sé cuántos de aquí trabajan y tienen 2 jefes. A mí me pasó en un tiempo cuando yo trabajaba en una compañía aquí en Garland, nos nombraron a dos jefes. Y la gente es astuta y siempre va a buscar a alguien que pueda engañar, y tal vez al que tiene más conocimiento o es más respetuoso de las normas, tratan de evitarlo. ¿Por qué? Porque trata de que haya una contradicción. Por eso es que nosotros no podemos ser reyes, porque rey solo hay uno. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, España es un reino. Inglaterra o la Gran Bretaña, como sería en inglés, el nombre correcto, porque no solo uno, solo hay un rey. Pero no solo el rey usa corona. Entonces la corona que tienen estos 24 ancianos en sus cabezas son coronas de victoria. Amén. Todos vamos a lograr una corona de victoria, hermanos. Amén. Aleluya. Pero esa victoria, ¿cuál es? Que vencimos a la tentación en esta tierra, y cuando llega el momento del rapto de la iglesia vamos a estar lo suficientemente capacitados para podernos ir al cielo en ese mismo momento, porque va a haber un grupo de personas que se va a quedar y va a pasar en medio de esta tribulación. Entonces esas coronas son victorias, son triunfos. ¿Por qué? Aleluya. Porque ellos lucharon y vencieron. Gloria a Dios. 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando miramos tronos, salían relámpagos, truenos y voces. ¿Cuántos de ustedes han estado en un bosque donde lo que escuchan ahí es tal vez el canto de los pajaritos? Entonces es una manera. Mucha gente dice: no, es que yo siento que las aves están adorando a Dios cuando ellos están entonando esos cánticos ahí en medio de un jardín o de un bosque. Es lo mismo que está sucediendo ahí. La misma creación que Dios hizo está gritando, está brillando, porque los relámpagos no son así, no, se tiene algo que brille. Amén. Y dan voces, porque recuerden que el tema se llama adoración celestial. Hermanos, yo me recuerdo cuando yo era jovencito, hace como unos 200 años más o menos, de ese era bien jovencito. Me recuerdo, yo había muerto mi abuelito materno, y lo fuimos a enterrar allá al pueblo de donde era él y donde soy yo también. Y me llamó mucho la atención porque él vivía en la capital como nosotros, y lo llevaron al pueblo, pero lo metieron por las calles, por todos los lugares que él había vivido. Y me recuerdo que habían como milpas, y ese milpa también a la planta de donde salen los elotes, ¿verdad? Okay. Y cuando íbamos pasando se miraba que se movían, y decía yo: estos están saludando a mi abuelito o despidiéndose de mi abuelito. Entonces me pongo a pensar yo, era lo que pensaba en ese tiempo, que la naturaleza le canta a Dios. Cuando nosotros miramos que los árboles se mueven, las plantas se mueven, esas fragancias se las están dando al Señor en gratitud por todo lo que Él ha creado en cada una de ellas. Imagínense, hermanos, un ser, entre comillas, que no tiene corazón, que no tiene sentimientos, le agradece a su Creador todo lo que le ha dado. ¿Cuánta más responsabilidad deberíamos de tener nosotros de poder también entonarle una canción, o quizá una alabanza, o darle palmas a Él por lo que Él ha hecho para con nosotros? También habla: ardían 7 lámparas de fuego. Hermano, en la presencia de Dios hay fuego, y el que no se ha quemado porque no se quiere quemar.
Hay mucha gente que le tiene miedo a meterse de lleno a la iglesia. Y ellos son a los que le llamo yo aquellos calientabancas nada más. No sé, espero que no esté insultando a nadie aquí. Pero sí, hermanos, da tristeza ver gente. Jesucristo le ensartaron unos clavos, hermanos. Si nosotros, mire, ¿cuántos de aquí se han ensartado un clavo o algo, alguna pieza de metal? ¿Alguno de ustedes se ha metido? ¿Los llevaron al doctor? Algunos dijeron, no, era tan chiquito. Pero si fuéramos al doctor, yo trabajaba en una compañía esa que les digo, trabajaba era láminas de metal, con lo que se elaboraba ahí, y obviamente estaban oxidadas. Y el óxido es veneno. Amén. Entonces cuando uno se cortaba, le tenía que poner la inyección del tétano. Porque le cae una gangrena, se va a esa parte o se muere. Yo apenas, mi papá tiene ya 10 y algo años, ya ni me acuerdo. ¿Qué año murió mi papá? En 2007 murió mi papá. Y apenas esta semana me contó mi hermana que vivía allá cuando él murió. Yo no pude ir, lamentablemente no pude ir. Me contaba que mi papá había muerto de gangrena. Yo no sabía. Hasta me acabo de enterar, y él dijo, desde 2007 él falleció y apenas me enteré. Entonces, cuando miramos nosotros esas lámparas que están ahí de fuego, iluminan. Porque muchos, antes de venir a los caminos del Señor, vivíamos en tinieblas. Usted no tiene que haber sido un delincuente, hermano, para vivir en tinieblas. Usted no tenía que haber sido una persona mal hablada para vivir en tinieblas. Tan solo con negar que Jesucristo es el único Salvador era suficiente para nosotros estar marcados o condenados a la muerte. Pero aparte de eso, dice que estas 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios. ¿Saben ustedes qué representa aquí los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo. Si ustedes le buscan ahí en Isaías, si no me equivoco es 11:2 por ahí, ustedes se van a dar cuenta que ahí están los 7 espíritus que representan en sí al Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo no tiene ni una función dentro de la creación y mucho menos en la oración. Pero el Espíritu Santo siempre está presente. Aleluya. Y esperemos que esté presente en nuestras vidas también, porque es el que nos redarguye del pecado. Porque si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, hermanos, anduviéramos por haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de venir a los pies del Señor. 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Mucha gente dice, hermano, es que allá va a haber un mar de vidrio. Mire, aquí dice cómo, dice. Se leyó bien que dice cómo. ¿Qué quiere decir cómo? Semejante, parecido. No está diciendo otra cosa, sino que dice es cómo, es parecido. Pero ¿por qué es parecido a un cristal? ¿Cómo es el cristal? Transparente. Y mientras más puro es más transparente. ¿Cuántos de ustedes se han chocado en una puerta de vidrio porque está bien limpita? Amén. Amén, eso quiere decir que sí, ¿verdad? Entonces, no se mira nada. Y de repente, o nos pasa con los lentes, los que usamos lentes. ¿Alguna vez no te pasan tus lentes que tienes tus huellas ahí que miras como borroso? Pero cuando están bien limpitos uno no mira el vidrio. Tal vez ahorita lo miro por el reflejo de la luz, pero normalmente no mira uno, porque es transparente. Entonces ese como mar de cristal que está ahí significa la pureza que hay en la presencia de Dios. Allá no, mire, ¿qué es las cosas que estamos batallando más hoy en día en nuestros países? Aguas contaminadas, aguas sucias, aguas negras. El hermano me hablaba de que habían ido por ahí un río y hablaba de ese río, es como que es un poco sucio, no me hay partes que están bien cristalino, pero aún así en lo cristalino que se mira, usted lo agarra y lo lleva a un laboratorio y va a encontrar impurezas. Este mar que está hablando aquí no va a encontrar absolutamente nada. Lo pueden meter a un microscopio y no van a encontrar absolutamente ningún germen. Por eso tiene esa apariencia al cristal. Pero también dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos
delante y detrás. ¿Cuántos de aquí alguna vez han deseado tener ojos atrás, hermanos? Vean que sí, cuando, sobre todo aquellos que van cargando algo y van caminando para atrás y de repente, ¿no le pasa a usted que se da caminando para atrás y nos damos un buen golpe? Digo, ¿por qué no tengo ojos atrás? Yo siempre he dicho esto: si nosotros tuviéramos ojos atrás para ver lo que está ahí atrás, ¿cuántas cosas hubiéramos visto que el Señor nos libró? Amén. Como nosotros solo miramos para adelante, si usted camina así se va a dar en la cara. Pero si tuviéramos, nosotros miraríamos todas las cosas que el Señor nos ha librado. Entonces, de alguna manera, estos seres vivientes tienen ojos por delante y por detrás, que significa lo ven todo. Dios lo ve todo, hermano. Amén, aleluya. Por eso es que a mí me da cosa cuando miro a aquella gente que se esconde del hombre cuando está pecando. Me recuerdo que mi yerno me dijo una vez que había ido al parque de la feria y de repente se topó con un joven de la iglesia, y el joven llevaba una botella de esas como color de café, ¿verdad? Y cuando lo vio solo hizo así. Se imagina que entrar aquí así, este hermano Julio sabe que andará escondiendo, ¿verdad? Camináramos así con esto atrás. Pero creen ustedes ahorita realmente saben lo que tengo, pero si yo estuviera así, ustedes no sabrían porque no lo miran. Lo estoy escondiendo de ustedes. ¿Ustedes creen que Dios sabe qué es lo que yo tengo atrás? Sí. Mira, Él sabe hasta qué marca es, Amén. hasta cuántas onzas es, cuántos microbios hay aquí, porque aunque queramos, dice agua purificada, pero siempre se le va más de unos cientos, no digamos uno. Pero Dios lo mira todo, hermanos. Amén, aleluya. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Aún nuestro pensamiento, nosotros podemos andar divagando por otros lares. Estoy en la iglesia, pero ando de shopping muchas veces, porque ando buscando algo por ahí. Aleluya. 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Déjame leer todo ese versículo completo. Era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Si nosotros miramos a estos seres vivientes, ocupan un primer lugar en algo. Hay unos que dicen que aquí lo que representa es la creación misma de Dios. Eso es lo que significa aquí, todo lo que Dios creó. El león. ¿Quién es el león? ¿Cómo le dicen por ahí? El rey de la selva. O sea, dicen que es de los animales feroces el más feroz, por eso dicen el rey. Aunque a veces los mira uno en la televisión, la verdad que yo lo miro como un poco flojo los leones. No me da esa. Yo creo que hay otros animales como las hienas, no sé, ¿se han visto las hienas? No las que van llenas así de los tacos que se comieron, ¿verdad? No, llenas, son unos animalitos, híjole, yo solo los miro. Es que la forma de reírse, porque no, ellas no están ladrando, ni usted ni cómo llamarles a ese aullido que sacan. Es como que se estuvieran riendo. Pero el león no, tranquilo, camina con señorío. Eso tiene la característica, camina con señorío. O sea, se reconoce como que el león es el animal más fuerte de los animales salvajes. Y también representa a la tribu de Judá. ¿Por qué? Por su valentía. El segundo dice que era semejante a un becerro. El becerro es el animal noble, pero con mucha fuerza para el trabajo. Muchos creen que es el burro, la mula, el caballo. No, el becerro, hermanos. O sea, un ganado, una res, como usted le quiera poner de nombre. Yo no sé, alguno vio bueyes arando muchas veces la tierra antes de que entraran esas maquinarias. Lo hacían con este animal. ¿Qué quiere decir? Que eran muy fuertes. ¿Y ustedes vieron alguna vez alguna huelga iba a decir bueyes, como usted lo dice con G, pero es bueyes con B grande? No, nunca se ha visto. Entonces representa
al animal fuerte, trabajador. El tercero tenía como rostro como el hombre. ¿Y quién es el hombre? Es la máxima creación de Dios porque nos hizo a su semejanza. Amén, aleluya. O sea, si nos damos cuenta nosotros en los tres que llevamos, ocupan un primer lugar en el área que ellos están, es la naturaleza misma. Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿No han escuchado un refrán que dice, es que este tiene ojo de águila? Ustedes han visto a un águila volando muy alto y ahí abajo va quizá una ratita, esas chiquititas así, y se le deja venir y la agarra. Si a nosotros nos cuesta que estamos cerca y si la miramos brincamos, ese animal se le viene, el águila se viene porque tiene unos ojos tan agudos que son los que tienen la mejor vista de todos los animales de la creación de Dios. ¿Cuántos deseáramos nosotros tener una vista así, verdad? Amén. 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, aleluya. Aquí identifican a estos 4 seres vivientes que tenían 6 alas y muchos ojos, pero también elevaban una adoración a Dios constante. Entonces miremos, muchos dicen que estos son los querubines. Si nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que hay niveles en los seres angelicales, que por cierto hoy en día se está levantando entre comillas una secta de adoración hacia los ángeles. Y hay mucha gente que cree más en los ángeles que en Jesucristo. Hay los que creen hasta en los ángeles negros, imagínense. Hay los que no saben de quiénes son esos. Aquellos que cantaban, no sé. Entonces vemos que tenían alas, 6 alas y muchos ojos. Una vez más, estos están constantemente viendo. Pero una de las funciones más importantes que tenían era, dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, ellos están en una constante adoración. Miren, santo quiere decir santo. Santo, santo quiere decir santísimo. Santo, santo, santo es lo máximo que puede haber. O sea, ¿se recuerda que en México había un conocido señor cuando daba las gracias que decía? Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. ¿Sí se recuerdan de él, verdad? Amén. Cantinflas. Digo, No, Capulina. ¿perdón? Capulina. Tampoco. Ah, no, Pedro Vargas. Era la forma de agradecer él. ¿Por qué? Porque él estaba agradecidísimo por lo que la gente, el reconocimiento que la gente hacía. Entonces era más que agradecido. Aquí, eso es del Chavo, eso es más para acá. Él es del Chavo para acá. Entonces vemos nosotros que estos 4 seres vivientes se dedicaban de día y de noche. Pero miren, observen otra cosa que hay aquí. ¿Por qué lo hacían? ¿Los forzaban? Era la función de ellos. Y yo creo, hermanos, que esa es la misma función que nosotros deberíamos de tener. Yo he oído gente, hermanos, que cuando le pasa algo malo, le echan la culpa a Dios. Yo, así brevemente les voy a contar, el viernes cerré una casa y el cliente, una tragedia, hermanos. La esposa tiene Alzheimer. Un día antes del cierre, la señora se cayó, la internaron en el hospital. El domingo, saliendo yo, justo sentándome en el carro, saliendo de la iglesia, cuando me suena el teléfono, es el que me está llamando, me dice, Julio, ¿quieres hacer el trato? Le digo, ya no se puede, ya lo hicimos todo. Me acaban de decir que mi esposa nunca más va a caminar. Y me dice, si yo estuviera cerca de un precipicio, nos tiraríamos, no es me tiraría, es nos tiraríamos.
para ya que esta vida de sufrimiento se acabara. ¿Por qué decía él eso? Porque dice que mucho cristiano lo defraudó y no les confiaba a la gente porque le dieron mal testimonio. Entonces cuando vemos así, y una de las cosas que él mencionaba entre la conversación que teníamos, me dice: yo no sé por qué Dios se ha ensanchado conmigo, trayéndome desgracia tras desgracia tras desgracia. ¿Dónde está Dios? Yo a la gente, no voy a pensar que yo me escondo de quién soy yo, la gente sabe que soy creyente y todo eso, pero por cuestiones de ética profesional no podemos estar haciendo este trabajo, porque al final de cuentas estamos haciendo un trabajo. Así como los trabajos de ustedes, si ustedes los oyen que están evangelizando ahí, los corren, porque se supone que es un lugar para trabajar. Si yo comienzo a evangelizar a la gente en mi trabajo, se quejan a las autoridades y me quitan la licencia, porque el trabajo mío es vender casas. Entonces, cuando él me dijo eso, le digo: ¿sabe qué? Dios está en el mismo lugar donde usted lo dejó. Dios nos está enseñando con usted. Algo hemos hecho mal, que no hemos entendido dónde estuvo nuestro error, cuál es nuestra culpa de que todas estas cosas sucedan. Entonces, muchas veces, cuando vemos nosotros esto, ¿creen usted que alguna vez va a salir una palabra buena de él? Unas personas así como las que estoy describiendo. Pero ayer me dijo, el Señor me dijo: Dios es bueno, me dijo. Me mandó tanta gente para que me ayudara. Era solito, hermano. Estoy hablando de una persona que en octubre cumple 80 años. Gloria a Dios. Está abrumado de la carga de su esposa que tiene Alzheimer. Ella no lo reconoce, ni él lo reconoce. Y la esposa le dice a él que lo quiere matar. Por eso le dijeron que tenía que esconder los cuchillos, porque cuando esa enfermedad se da, el que tratan de matar es a la persona que está más cerca de ellos, porque en cierta forma saben que lo conocen, pero lo culpan de que es el que les causó el mal en el que están. Saben quién es, pero han confundido todo. Pero el Señor solito, imagínense, tener que desocupar una casa de 3 recámaras, con muebles y tantas cosas ahí. Pero hubo un momento que habíamos ahí 2, 4, 6, 8, 9 personas ayudándole, y después llegó el yerno con 5 personas más, éramos 14 personas ahí. Y él me dijo: Dios es bueno, no me dejó. Amén. Pero así un día antes me había dicho: ¿dónde estaba Dios cuando me pasó todo esto? Él se cuenta que estaba en el mismo lugar donde lo dejó, cuando lo quiere alcanzar. Entonces, volviendo al tema aquí, estos seres vivos fueron creados para adorar a Dios día y noche, y es lo que nosotros tenemos. Miren, hermanos, yo tuve una experiencia hace 11 años, voy a cumplir el próximo mes, cuando a mí me despidieron de ese trabajo que les he mencionado. Yo tenía 27, 28 años de trabajar en ese lugar, y de la noche a la mañana ya no hay más trabajo. Pido que me dé una explicación, hasta el día de hoy no me la han dado. Pero yo no quise hacer lo que mucha gente hace: patalear, quebrar cosas y todo eso. Yo salí, me subí a mi carro y no salí de ahí hasta que le di gracias a Dios por ese trabajo que me había sostenido por 28 años. Yo no podía culpar a esa compañía, porque por 28 años Dios la utilizó para que sostuviera a mí y a mi familia. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros salimos o nos pasa algo mal? Se nos salen esas palabras que decimos que ya no las decimos, o golpeamos, o pataleamos, o nos atrevemos a insultar a alguien, o lo peor de todo, hermanos, a veces al ser más cercano a nosotros es el que paga las frustraciones que nosotros tenemos. Entonces, esa adoración debe estar en todo momento. Mire, cuando usted esté en un momento de frustración, adora a Dios. Mire, hermanos, les voy a terminar el testimonio ese de mi trabajo. Yo cuando llegué a mi casa, ahí estaban mi esposa y mi suegra. Yo llegué de lo más tranquilo. Ellas estaban en un mar de llanto. No paraban de llorar. Y les digo una cosa, hermanos.
a mí me ha ido mejor después de que me quitaron el trabajo, porque estoy más tranquilo. Gloria a Dios. Hermano, yo me estoy en mi casa, yo trabajo desde mi casa. Amén. A veces la gente cree que yo no trabajo, porque creen que trabajar es agarrar una piocha o un martillo o unas pinzas para cortar alambres, qué sé yo cuál es el trabajo de cada uno de ustedes. Amén. Pero eso lo trabaja con la cabeza y al final de cuentas eso es lo que lo sostiene a uno. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios por cada cosa que nos ha dado, porque mire, muy difícil la está pasando, hermanos. Yo estoy casi convencido de los que están aquí, ninguno se ha ido a dormir sin haber tenido un poco de alimento, tal vez un pedazo de pan, o alguien que ha pasado hambre por días porque no tiene. Hermanos, Dios ha sido bueno, Amén. ha sido bueno y tenemos que adorarlo, agradecerle todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Aleluya. Pero aquí mismo, en este pasaje dice: Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Saben qué significa eso? La eternidad de Dios. Hermanos, Dios es eterno. Amén. Aleluya. Hay científicos que quieren probar, primero, que Dios no existe, o quieren probar dónde se inició, cuándo se inició. El ser humano no puede entender cómo Dios no tiene principio. Es que nuestra mente, ¿saben por qué no lo podemos entender? Porque tenemos una mente finita. Dios es infinito. Entonces usted no puede entender algo finito con algo infinito. No lo entiende porque nuestra mente tiene un límite. Y Dios no tiene límite, por eso no lo podemos entender. Trate de describirle a alguien a Dios y la gente no lo va a entender a usted. No lo va a entender. ¿Cómo es posible que siempre estás contento aunque estés en días difíciles? No te lo puedo explicar, pero estoy bien. Amén. Estoy tal vez pasando por la peor tormenta, pero eso no quiere decir que al final del cabo Dios va a ir conmigo atravesándola y del otro lado vendrán momentos mejores. Amén. Aleluya. Entonces vemos nosotros que Dios es eterno. Sigamos en el 9 porque habla también aquí de la eternidad. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, la eternidad de Dios se representa en un versículo atrás de otro. Cuando habla por los siglos de los siglos, Dios es eterno. Amén. Hermanos, Dios no se va a acabar, nosotros vamos a morir. Este cuerpo se va a quedar aquí. Amén. Pero tenemos que permanecer con nuestro espíritu para regresar a Él una vez más y pasar la eternidad con Él. Y tal vez no lo podemos entender cómo es eso de la eternidad. ¿Y será que nosotros vamos a tener esa capacidad como estos querubines de estarlo adorando día y noche, hermanos? Fíjense que sí. Y a veces nos cuesta, porque nos cuesta, seamos honestos, nos cuesta estar en la iglesia y si los hermanos cantan 1 hora, ya se pasaron 1 hora. Aleluya. ¿No han oído ustedes gente que se queja porque otra vez el mismo canto? Hermanos, a veces, ¿saben por qué? Muchas veces el Señor nos repite cosas porque no se nos han quedado. ¿Que acaso ustedes no han venido en ocasiones? Digo, este hermano trae el mismo pasaje de la vez pasada que no hace ni mucho que lo dio. Aleluya. ¿Sabe por qué lo trae? ¿Sabe por qué Dios nos lo trae una vez más? Porque no se nos quedó y nos lo tiene que repetir. Amén. Aleluya. Y a veces decimos, es que este mensaje era para el hermano Zamora, pero como no vino, Aleluya. no lo agarramos para nosotros. Siempre decimos, no, es que ese mensaje estaba ideal para los que no vinieron. ¿Sabe que Dios les habla a los que no vinieron de otra manera? Él nos está hablando a nosotros ahora. Amén. Y eso es lo que cuenta. Yo estoy aquí escuchando lo que Él me está diciendo. Amén. No es el que no vino. Él va a tratar de otra manera diferente que al que no vino. Y no nos lamentamos. Mire, yo me recuerdo cuando yo comencé a trabajar en la iglesia, en la radio de la iglesia. Teníamos sesiones, una vez al mes nos reuníamos en sesión, hermanos. El grupo en ese tiempo tal vez éramos como 40, ahora somos como 80 los que trabajamos en la radio. Pero me recuerdo que las características del líder eran: mire, el hermano fulano de tal no vino, el hermano aquel siempre tarde,
Todo el tiempo, hermano, la primera hora, media hora se la pasaba hablando a los que no estaban. Y yo a veces le levantaba la mano, hermano, háblenos a nosotros que estamos aquí. Amén. O decía, vamos a esperar unos 15 minutos más para los que vienen. Pero levantes, si uno se quería levantar 5 minutos antes de terminar la sesión, no, porque mire, los demás se quedan ahí, sí, porque ellos llegaron 15 minutos o media hora más tarde. Yo estoy puntual aquí. Usted respetó más a los que vinieron tarde que a los que vinieron temprano. Entonces a veces nos llevamos de esa manera, ¿me entienden? Que no reconocemos las cosas y tenemos que tener cuidado en ello. Ahora miren, en el versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren algunas cositas que hay ahí para que podamos terminar aquí. Otra vez más habla de la eternidad, porque dice: vive por los siglos de los siglos. Pero eso llama mucho la atención. Y echan sus coronas. No vamos a pensar que eso van a quedar botellas, ¿verdad? No está hablando de esas botellas, de esas coronas, ¿verdad? Sus coronas delante del trono. Miren, ¿qué significa esto? Número 1, significa que esas coronas no son de ellos. No son de ellos. ¿Saben cómo son? Como los diezmos. Usted no está dando diezmos. Dios le permitió que usted ganara dinero y le está devolviendo una parte de lo que le dio. Amén. O sea, usted no da diezmos. Usted lo que está haciendo es devolvérselo a Dios un poco de lo mucho que le dio. Y le dice Dios: te dejo el 90%. Trata con eso. Aguanta con eso. Entonces debemos de entender nosotros que ellos le dan a Dios lo que Él le había dado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Miren, hermanos, Dios nos da vida a cada uno de nosotros que estamos aquí. A todos. ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Nuestra vida démosela a su servicio. Por eso le vuelvo a hablar a aquellos que solo vienen a sentarse. Hermanos, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario merece más que estar sentado en la misma silla todo el tiempo. Hay que ayudar en algo entre la iglesia. Si es a través de las finanzas, de la economía, si es a través de... Hermanos, son pocos, pero mantengamos el templo limpio. Tratemos de traer gente. O sea, mucha gente cree, tiene la idea de que la única responsabilidad aquí de que venga más gente es del pastor. Creen que son los únicos que tienen el llamado, pero ¿saben una cosa? Todos fuimos llamados. La gran comisión no fue para los pastores o los maestros. La gran comisión es para todos aquellos que son salvos, que han creído en Jesucristo y quieren obedecer su palabra. Cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros no le hablamos a gente de las cosas de Dios, no lo estamos compartiendo con nadie. Es como cuando usted, mire, se lo voy a poner de esta manera: en su trabajo le regalaron un pavo porque ya viene Navidad. ¿Y qué va a hacer usted? Cocinarlo y comerlo solita usted, ¿verdad? Porque no lo va a poder comer. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros alcanzamos al Señor, lo cocinamos y nos lo comemos nosotros mismos, no lo convidamos a nadie. En una ocasión, un tío había ido a un restaurante y había pedido codornices. ¿Sí conocen las codornices, verdad? Unas gallinas enanas, ¿verdad? Y le sobraron 2 y no la compartió con los que vivían en la casa. Las escondió. A los meses, hermanos, se iba a poner el mismo, porque él vivía en California. Andaba con un saco, un traje, como le quiera llamar usted. Y se iba a poner ese traje después de varias semanas o meses. Y cuando mete las manos en las 2 bolsas, hermanos,
una pestilencia, que había algo que no compartimos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, si no compartimos la palabra de Dios. Amén. Lleve, si no la compartimos, porque no lo podemos aplicar a nosotros mismos y no se la podemos dar a alguien. No nos quedemos con la palabra de Dios, hermanos, compartámosla a otras personas. Compartámosla. No es de nosotros, Él nos la prestó. Por eso quitémonos la corona, quitémonos lo que Él nos dio y pongámonos a su servicio. Señor, tú me ayudaste a aprender a tocar el piano, yo te voy a tocar el piano. Señor, yo soy buena para aspirar, aspire. Yo puedo hacer lo que usted quiera hacer, póngalo al servicio del Señor. Y va a ver cómo le van a ir las cosas. Cuando usted hace las cosas como para Dios, aunque sea la persona que usted ni se imagina, hermanos. Pero terminando aquí el versículo 11 que habla el libro, se lo voy a volver a leer, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, hermano. El Señor es digno, hermanos. Amén. Tenemos que reconocer quién verdaderamente es Él. ¿Saben qué pasa? Los hermanos entonaban un cántico que decía: cuán bello es Él. Mire, se queda tan corta la palabra cuán, quiere decir tan. O sea, es inmenso. No lo podemos expresar. O sea, ellos decían: cuán grande es Él, o cuán bello es Él, como si lo quiera, porque lo puede usar de las dos maneras. No lo podemos visualizar. Mucha gente tiene la idea de que Dios, ¿dónde habita Dios? En un lugar pequeñito. ¿Sabe cuándo Dios habita en lugares pequeñitos? Cuando nosotros lo ponemos ahí. Amén, aleluya. Ha oído gente que dice: voy a pedirle a mi Diosito. Diosito no es Diosito, hermanos. Es grande. Es tan grande que no cabe. Cuán grande es el Señor. Es grandísimo, que no lo podemos imaginar. Amén. Qué tan grande es Él. Aleluya. Ahora más cierra en este versículo, dice: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, todo lo que existe, hermano, fue por voluntad de Él. Gloria a El Dios. hermano decía que hay un robot de esos de inteligencia artificial que está saliendo, que está predicando. ¿Tendrá espíritu para predicar? Lo repite. A ese mismo robot usted pregúntele que le defina quién es Dios. Y no sabe. No sabe. Ni Alexa sabe, hermano. No. Imagínense. Pero bueno, que nosotros sí sabemos quién es Él. ¿Se dan cuenta? El libro de Apocalipsis no es de tenerle miedo, sino que es de entenderlo, de saber las cosas que tiene escondido, porque siempre hay un mensaje para nosotros. Aleluya. No nos asusta. ¿Cuántos se asustaron hoy? Al contrario, nos anima. Amén, aleluya. A que nos propongamos metas en nuestra vida religiosa, y tal vez una sería, en la vida aquí de la iglesia, perdón, sería: traigamos a más. Amén. Busquemos a gente que no conoce al Señor. No vaya a robarse miembros a otras iglesias, porque eso no es bueno. Eso no es bueno. Amén, aleluya. No va a pararse allá afuera de la iglesia católica y decir: véngase allá. Nosotros sí conocemos al Dios verdadero. Ellos lo conocen, pero hay algunas variaciones en ellos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en polémicas de eso. Háblele a la gente que no conoce al Señor, o hable de aquella gente que no está yendo a ninguna iglesia. Hermano, si usted tiene problema de lugar, hermano, mira, ahí hay bastantes lugares. Y si le gusta barrer, hermanos, le compramos escobas, lo que usted quiera. Entonces, entendamos, pues, para terminar, decir, la adoración celestial, pero también debe haber una adoración terrenal, que nosotros que estamos en esta tierra debemos de adorar al Señor en todo momento. Aleluya. Bueno, yo hasta aquí llega la lección del día de hoy. Y si Dios nos lo permite, estaremos el próximo mes de septiembre por aquí con el capítulo 5. Hasta el Dios viene cuando acabamos de terminar. Así es que, hermano, le dejo su tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Le voy a pedir a los músicos que pasen, hermano. Vamos a adorar al Señor. Ahí donde estaba en la banca, el Señor decía: yo soy digno de ser alabado, Amén, aleluya. de ser glorificado
Nuestra mente es muy finita. Y ya hace rato que yo estaba adorando al Señor, me venía eso en mi mente, ¿verdad? Cuando cantaba este canto, cuán grande es Él. Y la verdad que Dios ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Amén, aleluya. Dios ha tenido una misericordia tan grande. Póngase sobre sus pies. Y a eso venimos a este lugar. Venimos a adorarle al Señor, decirle cuán grande es Él. Amén. Y agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay Dios tan grande como Él, hermanos. Él está sentado en el trono y Él es digno de que usted le adore. Vamos a entonar este canto. Mi corazón
No hay Dios tan grande como el de nosotros, hermanos. No hay un Dios tan grande como el que nos ha enseñado la Biblia. Es un Dios tan bueno, tan maravilloso. Yo hoy me gozaba porque llevé a Monse a llevar al niño a que lo checaran. Y ahí donde estuvimos, hermano, entregamos varias tarjetas de la iglesia. Y la gente se miraba necesitada. Dentro del corazón del ser humano hay una necesidad. Y repartimos varias hoy en la mañana tempranito. Diciendo que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Así le voy a pedir a mi hermano Irving que nos despida en oración. Vamos a leer una bendición. Un momento. Amén, gloria a Dios. Oramos, mis hermanos, para acá despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta hermosa noche, Señor, por tu palabra, Dios mío, que ha venido a hablarnos a nuestra vida, Señor. Es necesario, Señor, que podamos hablar más de ti, Señor. A nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellas personas que necesitan de ti, Señor, porque todo este mundo necesita de ti, Señor. Necesita escuchar el Evangelio, Padre, que salva y que liberta, Señor. Te pido, Dios mío, que tú nos lleves con paz y con bendición hasta nuestros hogares, Señor. Que un vallado de ángeles, Padre, nos cubran, Señor, en todo nuestro trayecto, en nuestro camino, Señor, hasta nuestros hogares, Señor. Líbranos de todo accidente, Señor Jesús. Y si es tu voluntad, Padre, que el día jueves estemos en este lugar, Señor, que sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Y oramos también, Señor, por la célula del día de mañana, Señor. Que sea una célula de bendición, Señor. Que sea un momento, Dios mío, donde podamos compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en este lugar, Señor. Que la honra y la gloria y el poder sea únicamente a ti, Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.